escuche o se mencione el número 8, recuerde que en numerología bíblica, el 8 tipifica o significa nuevos comienzos. ¿Sí? El 8 representa nuevos comienzos. Y esta noche puede ser una noche de nuevos comienzos para nosotros. Mire que no dije para ti, para nosotros, me incluyo yo. ¿Sí? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, reza de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Señor, en esta noche te bendecimos, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser nuestro Padre, por velar aún de los nuestros, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor de las maravillas. Señor, cuando las circunstancias de la vida estaban estableciendo las normas de ir cerrando las celebraciones de oración, tú, Señor, dispusiste cambiar, oh Dios, el rumbo de esta iglesia. Y ahora, Señor, has hecho de esta celebración de los martes una celebración especial para nuestras vidas. Señor, hemos aprendido, Dios, la relevancia, la importancia del culto de oración. Sabemos, Señor, que no se puede vivir una vida de cristiandad sin tener una vida de oración, Señor. Padre, somos entendidos que la oración es lo que revela realmente la comunión del cristiano contigo. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestros cultos de oración. Señor, sabemos que todo esto es preparación de algo grande y glorioso, Señor, que tú tienes reservado. Solamente queremos pedirte que en cada una de nuestras celebraciones, Señor, tú sigas continuando tu obra en nuestros corazones y no permitas que ninguno salga de este lugar como entró, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Padre, te pedimos que el Espíritu, Señor, de la letra de este libro, Señor, penetre en nuestro espíritu y tú nos hagas partícipe de cada hecho que allí se registra, Señor, sumando los nuestros a los de nuestros hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Esta noche queremos hablar de un personaje, ¿sí? A ver si me ponen. Ese personaje se llama Felipe. Felipe. Y hemos titulado el mensaje de desconocido a promotor de avivamientos. Así hemos puesto por tema a esta palabra en esta noche, porque a la verdad muchos de nosotros dudamos que Dios pueda hacer algo con nosotros.
pueda hacer algo grande, pueda hacer algo glorioso, algo que valga la pena, como decía, que se escriba en este libro. La mayoría de nosotros pensamos así. La mayoría de nosotros pensamos así. ¿Sí? Y yo creo que esta noche Dios va a romper ese paradigma, ese pensamiento, y a cada uno de nosotros nos va a embargar de un espíritu que nos ayude a creer todo lo contrario de esto que muchas veces hemos abrazado. Felipe, de desconocido o de un desconocido a promotor de avivamientos. Quiero recordar en esta noche que las últimas palabras de Jesús a todos sus seguidores, a todos, no a los 11 apóstoles o a los 11 discípulos que él estuvo en todo tiempo a su lado. No, sino a todos y cada uno de sus seguidores. Y cuando nosotros hablamos de seguidores, estamos hablando de discípulos, ¿sí? Seguidores de Jesús. Entonces, en la palabra de Dios, si usted lo quiere buscar allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, que no es malo que lo busque, ¿sí? Marcos 16, 15. Allí encontramos las últimas palabras de Jesús a todos sus seguidores, ¿sí? Y estas palabras fueron una orden, un mandato para que sus seguidores llevasen el evangelio a todo el mundo. Eso es lo que dice allí, ¿sí? Mire lo que dice Marcos 16, 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que cuando nosotros ponemos a un lado ese espíritu que acostumbrábamos a tener de leer la Biblia como una forma de amuleto, de que leí la Biblia, Señor, y cada uno de nosotros nos profundizamos en la lectura, estamos viendo que la palabra de Dios es bien clara, es enfática en decir que este mensaje se le debe llevar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Qué significa a todo el mundo? A toda criatura. No importa su clase, ¿sí? Su clase social, su raza, su condición, no importa. La responsabilidad, el mandato o la orden es de llevar este evangelio a todo el mundo. Pero al parecer no les gustaba la idea, ¿sí?, a los seguidores de aquellos tiempos de dejar la comodidad de la ciudad de Jerusalén. El Señor claramente dejó este mandato no solamente en el Evangelio de Marcos, sino también lo encuentra en el Evangelio de Lucas. Y aquí en el libro de Hechos, si quiere leerlo en su casa, en el capítulo 7, Dios usa una circunstancia para que nosotros entendamos que las circunstancias en nuestra vida no son una casualidad. Todo tiene una razón de ser. Hay situaciones que nosotros estamos viviendo y no la entendemos, pero Dios tiene un propósito en eso. Lo bueno es que en la mayoría de los casos no nos vamos a morir sin conocer, en la mayoría de los casos, esos propósitos. Muchas veces en nuestro caminar Dios nos los va a revelar. Entonces, sí, repitiendo lo que acabamos de decir, que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a todos sus seguidores, cosa que nos implica a nosotros,
Fue la orden para que se llevase el evangelio a todo el mundo. Pero esto no solamente le resultó incómodo, esto no solamente no le gustó, ¿sí?, esta idea a los seguidores de aquellos tiempos, específicamente los residentes de Jerusalén, sino que sigue siendo una orden que incomoda a la mayoría de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta orden, este mandato que él dio, hizo necesaria una persecución intensa para esparcir a los creyentes de Jerusalén, para sacarlo de Jerusalén y llevarlo a toda Judea. Recuerde que Jerusalén era la capital de la provincia de Judea. El evangelio no era para que se quedara en la capital, tenía que cubrir toda la provincia de Judea. Y no solamente la provincia de Judea, aún dice allí en Marcos 16:15, tenía que llevarse a Samaria, la provincia que estaba al lado de la provincia de Judea, hasta el fin del mundo. Lugares a los que Jesús les ordenó ir, ¿sí? O sea que, como bien decía, el evangelio no había sido establecido para que se quedara en la capital de Judea, en Jerusalén, sino que cubriera toda la provincia de Judea, la provincia de al lado, hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Ahora, Felipe, este personaje que de manera excepcional se habla de él, fue uno de los 7 diáconos llamados a convertirse primeramente en pacificadores. Oiga eso. Y luego encargado de la distribución de los alimentos entre las viudas de la iglesia primitiva que estaba en formación en aquellos tiempos. Si quiere buscarlo, por favor, ahí mismo en Hechos, nos vamos a quedar en Hechos, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Yo creo que vale la pena leerlo, ¿sí? Vayamos ahí, voltee la página allí en Hechos, capítulo 6, en el versículo 1. Miren lo que reza allí, dice: en aquellos días en que estaba formándose la iglesia, estaba en crecimiento, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué queremos decir con esto? Mire, hace unos días atrás, en los mensajes de Aprendiendo a Caminar con Dios, dijimos que el primer enemigo que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar en sus albores de aprender a caminar con el Señor fue la carne. Después del diablo fue la carne, fue su primer enemigo. Pero en la palabra de Dios se revela, después del enemigo, que el primer enemigo que tuvo que enfrentar la iglesia fue la murmuración. Y es bueno que la iglesia entienda que la murmuración camina agarrado de la mano con la división. O sea que el murmurador
lo que tiene como objetivo, lo que tiene como finalidad es provocar división. Y resulta ser, acabamos de leer, que la iglesia estaba creciendo. Y en ese desarrollo de la iglesia había necesidades. Y la atención a la viuda era algo que Dios había establecido desde la antigüedad. Ese era un precepto que Dios había tomado provisión, que se atendiera primeramente a la viuda, a los huérfanos, aquellos que no gozaban de la dicha, de la paternidad, y al extranjero. Eran tres prioridades que el pueblo de Israel tenía que cultivar en no desatender las necesidades de estas tres tipos de personas. Las viudas no tenían esposo, y Pablo habla sobre esto ampliando, diciendo, pero si las viudas tienen hijos, los hijos la deben atender. Pero lo que queremos llamar la atención es la responsabilidad que se le dejó a todo el pueblo, que principalmente la iglesia debería de tener el cuidado de la necesidad de estos tres grupos: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y resulta ser que los seguidores griegos le llamó la atención, escuche, a ellos le llamaron la atención que las viudas judías estaban recibiendo una atención preferencial. Oiga eso, preferencial a las viudas griegas, y empezaron a murmurar. Y dice allí que los apóstoles se dieron cuenta que esto era un problema, que si no atendían a tiempo podía traer la primera división de la iglesia. Ahora, lo que ellos apelaron, que no era justo, ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la predicación de la palabra para atender esos problemas sociales, esos problemas de necesidad social. Y entonces recomendaron que se escogieran 7 hombres que se encargaran de esto. Pero escuche, no iban a ser 7 personas como nosotros acostumbramos. Son posiciones, son nuevos cargos en la iglesia que está creciendo. Así que voy a llamar a mi faidú, a mis amigos, ¿sí? Para que ellos, no. El problema que se estaba dando era un problema serio, muy serio, tan serio que si no se atendía seriamente, como bien decía, iba a provocar la primera ruptura, la primera división de la iglesia primitiva. Y cuando ellos piensan en las personas adecuadas, indicadas, lo primero que ellos velan es el testimonio. El testimonio. ¿Por qué? Porque el problema era de murmuración. El problema que se estaba dando primeramente era de murmuración, y había que cortar la murmuración. Y para eso tenía que seleccionarse personas que no fueran a agravar el problema, sino que lo fueran a solucionar. Mire, yo le voy a decir algo. Por eso es que la Biblia, mire, allá en Isaías 61, lléveselo a su casa. Allí dice claramente, dice que cuando el Mesías viniera, Él venía a atender varias necesidades en nuestra vida, no solamente la salvación. Eso fue lo que se nos enseñó, hermano. Pero si Cristo me perdonó, si yo acepté a Cristo, ya Él nos perdonó todos mis pecados. Sí, pero hay arrastres que nosotros seguimos trayendo con nosotros, que si eso no se atiende, eso puede llevarnos a que se aborte todo lo que Dios quiso hacer en nosotros desde un principio. Y ahí hay una serie de acciones que conjuntamente con la predicación del Evangelio Jesús venía a hacer. En el Evangelio de Lucas se confirma eso que está profetizado en Isaías 61, hablando de que un día Jesús entró en su inicio de su ministerio a la sinagoga y se le entregó el libro de Isaías, y buscando la parte donde estaba esto, ¿sí?
volvió a apelar eso y él dijo, esa palabra se ha cumplido hoy. Yo vengo a hacer todo eso que dice allí. O sea que Dios sabe que el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador no es suficiente. No es suficiente. Entonces, mire, venían griegos que sí, ellos observaron, decía, mira, le están dando los mejores vestidos y los que tienen huecos se lo están dando a la griega. Mira, los zapatos nuevos se lo están dando a la judía, a la viuda judía, y los zapatos rotos se lo dan a las viejas o viudas griegas. Y eso podía empezar a provocar el primer y más grande problema en la iglesia. Entonces, estos apóstoles llenos del Espíritu de Dios dicen, necesitamos gente especiales, para que usted vea que para todo se necesita personas capacitadas para lo que se vaya a hacer. Y mire el primer requisito, testimonio. Oye, porque si es una persona lengua larga, no, lo que va a venir a buscar más problemas aquí. Y miren lo que dice allí, léalo por favor, miren lo que dice allí, ¿sí? En el versículo 3, buscad pues, hermanos, 6:3, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No que apenas empezara, ¿sí? Apenas empezara a hacer la labor. No, yo te conozco, si tú también estás en eso. Tú también estás en eso de darle la preferencia a la judía y a la griega no. Mire, de buen testimonio. O sea que era muy relevante el conducir, el caminar de los que iban a resolver este problema, porque lo primero que se requería era un espíritu pacificador. Mire, y todo diácono debe entender eso, hermano, todo diácono debe entender eso. ¿Por qué? Porque supongamos que se le nombrara a usted como diácono y usted llega a la casa de una hermana que usted sabe que no está viniendo a la iglesia, ¿sí? Que no está viniendo a la iglesia. Y hermana, sabemos que no está viniendo a la iglesia. No, ¿para qué yo voy ahí? Mejor yo me quedo en el mundo, hermano. Ahí nada más viven hablando mal de las personas y el pastor tirando puy. Y las personas tienen que ser, sí, hermano, hasta yo lo he notado. Imagínese mandar diáconos así, hermano. Y perdóneme, pero muchas veces ha pasado. Ese diácono también necesita que lo visiten, porque está enfermo, hermano. Para que usted entienda, hermano, que cuando el reino de los cielos viene a nuestra vida, nosotros debemos permitir que ese reino traiga sanidad, traiga salud a nuestras almas. Porque si no lo hace, hermano, tú no puedes ayudar a nadie. No puedes ayudar a nadie. Imagínense que alguien que te da machete, bueno, porque te da machete tú también, entonces esto es una guerra de macheteros, hermano. No. Si alguien te lastima, eso no es para que tú pagues con la misma moneda, ese es para que tú entiendas que la persona está herida y necesita a alguien que le ponga bálsamo, no alguien que le eche más sal a la herida. Y mire, dicen los apóstoles lleno de Dios, dice, vamos a buscar 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. 3 requisitos que se requieren para mitigar el divisionismo, ¿sí? Se necesita un espíritu pacificador. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, hermano. Porque en realidad es un problema conseguir pacificador. Ya yo estoy claro, hermano. Yo estoy bien claro. Cuando Dios me habla algo a mí, usted puede estar seguro. Mire, yo le estaba diciendo a una persona, le decía hoy, ¿tú recuerdas un mensaje que se predicó en una honra fúnebre? Que eso ocurrió, le voy a decir, eso ocurrió hace como 18 años.
mira, se predicó esto. ¿Cómo yo sé? Hermano, la palabra de Dios no se me olvida. Yo le cité el pasaje, mira, se predicó esto, así, así, así. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermano? Por lo que precisamente dice aquí, por lo que se nos está enseñando aquí. Porque el enemigo va a traer siempre, hermano, cizaña. Y decía, si hay algo, hermano, que Dios, entre todas mis imperfecciones mezcladas con mis virtudes, hermano, que la palabra de Dios, a mí no se me olvida, hermano. Ese fue un mensaje de hace 18 años. Hace 18 años fue en Osana, hicieron la honra fúnebre en Osana. Sí, allá la hicieron, yo fui y yo estoy seguro que había leído ese pasaje. ¿Y sabe cuál es el pasaje que está en Juan? Dice, así como el Señor los amó desde el principio, así los ha amado hasta el fin. Yo dije, wow, mira cómo Dios es, hermano. Dios no es como el hombre que es cambiante. El que me la hace, me la paga. Hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos pagado mal a Dios? Y mire cómo dice Dios, que así como Él me amó desde el principio, Él me seguirá amando hasta el fin. Él no va a cambiar su amor por más torpezas que yo cometa en la vida, por más torpezas que yo cometa. ¿Sí? Y decía esto porque en estos días Dios nos habló, hermano, los extraños no piensan como los hijos de Dios. Los extraños no hablan como los hijos de Dios. Los extraños no se conducen como los hijos de Dios. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que cuando tú oyes a alguien que está hablando un lenguaje que no es de hijo de Dios, aléjate, porque ese es extraño, ese no es hijo de Dios, ese te va a contagiar, esa te va a contagiar. Y así como ya está perdido, te va a perder a ti. Los extraños no piensan, no, pastor, no debería ser así, es así. Y si Dios dijo que se hiciera así, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y para que usted vea, hermano, es que hay que entender algo. Hay que entender algo, hermano. Yo puse esas sillas así. Y si Dios dice que la ponga para el otro lado, hermano, pero eso es una torpeza. Es que hay algo que no hemos entendido, hermano. Que nosotros, escuchen, ni el pastor nunca va a pensar como Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. ¿Tú quieres saber cómo piensa Dios? Pues Dios piensa lo contrario de lo que tú piensas. Así Dios piensa, porque Él lo dice. Los pensamientos de Dios, sí, son diferentes a los pensamientos del hombre. Entonces, mire, hermano, los apóstoles dan instrucciones y ellos busquen entre ustedes, busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos el primer problema. Y si no sabemos resolverlo, hermano, ya la iglesia se dividió. Ya la iglesia se dividió. Y ahí, escúcheme, ahí surge Felipe. Después de Esteban, que es el primer mártir de la iglesia primitiva, entre los apóstoles, el primer mártir fue Jacobo, el hermano de Juan. Pero de la iglesia fue Esteban, ¿sí? Después de Esteban se menciona a Felipe. Y mire las cualidades, mire los atributos. Oiga, hermano, mire los atributos. No he salido del primer versículo. Dice que era un hombre de buen testimonio. Oiga, mira mi hoja de vida. 1, de buen testimonio. A mí no me va a haber metido en bochinche ni nada de esas cosas, ni murmuración, ni división, ni nada. 2, lleno del Espíritu de Dios. 3, con sabiduría. Mire, un hombre así dice: lo mínimo que acepto como cargo en la iglesia es copastor. Menos no acepto. Déjeme decirle, yo dije, Señor, no voy a decir nombre, pero seguro me recordó. Yo en este camino he visto personas
que tú le dices, mira, hay esta posibilidad de que no, si, no, yo no quiero eso. Si no es jefe, no quiero. Yo, pero antes de ser jefe, hay que ser indio. Después de indio, sigue jefe. ¿Sí? Pero no se puede ser jefe sin ser indio, porque nunca vas a entender a los indios. Oiga eso. Y Felipe pudo haber dicho, no hombre, ¿eso para qué? Eso es para ser pacificador entre viejas. ¿Tú estás loco? Yo tengo tiempo de estar orando. Yo tengo tiempo de estar ayunando. Yo llevo 80 días ayunando. Y tú me vas a llamar un cargo para atender a vieja. No, hombre, vaya para adelante. Yo voy a seguir esperando. El hombre cogió el cargo. Oiga, hermano, porque ¿qué? La iglesia tiene que entender que antes que Dios me haga grande, yo tengo que empezar chiquito. Yo tengo que empezar chiquito, hermano. Acabar de nacer y querer ser grande, eso no se puede, hermano. Eso se pierde como Saúl se perdió. ¿Sí? Dios prueba, hermano. Mire, Dios sabía que Saúl iba a fallar, sí, pero Dios da oportunidad. Acuérdese que el Mesías estaba prometido por la descendencia de Judá, y Saúl no era de la tribu de Judá. Saúl no era de la tribu de Judá. A ver, ¿de qué tribu era Saúl? De Benjamín. Él no era de la tribu de Judá, pero Dios le dio la oportunidad, porque acuérdese que el pueblo estaba pidiendo y todavía no estaba preparado el hombre de Dios. Oiga eso, el hombre de Dios no estaba, ni había nacido. Oiga eso, David no había nacido cuando Saúl subió al reino. Estudie la palabra para que vea. Así que mire, wow, este personaje que estamos hablando, Felipe, en esta noche, fue uno de los 7 diáconos llamado a convertirse primeramente en un pacificador y encargado de la distribución de los alimentos entre las viudas griegas y judías. Pero ahora, escuche, ahora aquí en Hechos capítulo 8, versículo 4, allí, ¿qué se nos está diciendo, hermano? Que en este episodio el Señor provocó una persecución, oiga, a través de Saulo, que obliga a la iglesia a abandonar Jerusalén y difundir el evangelio por toda la tierra, incluso sin limitar la audiencia a solo judíos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La iglesia está tranquila, hermano. La iglesia están alabando y todos los templos están llenos y están en un mover. Y de pronto Dios levanta a un solo hombre llamado Saulo para empezar una persecución. Y el primero que agarran es a Esteban. Y Dios permite, hermano, todo ocurre con un propósito. Dios permite, hermano, Dios permite que le arranquen la vida a Esteban. Pero ¿dónde Dios le convicta a Esteban? No te preocupes, Esteban, yo estoy contigo. Que en el momento en que Esteban es apedreado, hermano, un niño agarra una bolita y te la tira con un biombo. ¡Pay! Tú te paras, se te perdiste el testimonio, la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. Y tú vas contra. Ahora imagínate, hombre tirándote piedra. ¿Y qué dice la Biblia? Que Esteban levantó los ojos al cielo y dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado al lado del Padre Celestial. Dios le estaba diciendo a Esteban: yo estoy contigo, yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando la gente ve, vaya que Dios permitió que mataran a un hombre con buen testimonio, uno de los 7. La gente dice: el que sigue soy yo. Y todo el mundo sale corriendo de Jerusalén, todo el mundo sale huyendo. ¿Dónde está Dios? Está matando a los cristianos. Pero hermano, es necesario que la iglesia aprenda que cuando vienen circunstancias a nuestra vida, eso tiene un propósito. Usted está oyendo todo lo que está pasando en el mundo. Eso tiene un propósito, hermano.
Alguien dijo por ahí que hay un mensaje que dice que no estén orando que no haya más temblor, ni terremoto, ni tsunami. No esté orando eso, porque esa oración Dios no la está oyendo, porque Él es el que está permitiendo eso, para que la iglesia se afirme en el Señor. Porque todo el mundo quiere ser soldadito de los 70. ¿Saben los soldaditos de 70? Paz y amor. Peace and love. ¿Se acuerdan? Aquí hay mucha gente que no había nacido. Peace and love. ¿Sí? No queremos pelea. Todo cool. ¿Sí? Y con la marihuana ahí. Así a veces la iglesia quiere estar tranquilo con el diablo. No, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Y aquí todo está cool. Todo está cool. ¿Sí? Y Dios dice, no, aquí, mire, hay gente que dice, hermana, si tú ves que la hermana está haciendo mal, díselo. Díselo. ¿Cómo va a salir de su error si tú no se lo dices? Yo no quiero problema. Hermano, desde que nos enrolamos en este camino, ya estamos en problema. Ya estamos en problema. ¿Cómo está diciendo que tú no quieres problemas si ya yo estoy en problema, hermano? Hermano, yo oigo la voz de Dios. A veces me habla mi corazón, a veces me habla mi mente, pero déjeme decirle, yo también oigo al diablo y me dice, te voy a matar. Dios está conmigo, mayor el que está conmigo. ¿Sí? Y Dios me manda a decir, no le tengas miedo. No es que no le tengo miedo, sino que, oye, es que estás cansado. Y la iglesia tiene que entender, hermano, ya estamos en problemas, ya estamos en guerra. Ya olvides eso de yo no quiero problemas, pastor. No, tú estás descalificado, tú no sirves para esto. Tú no sirves para esto. La verdad que tú no sirves para esto. No, díselo. No, eso no es así. Eso no es así, yo te lo tengo que decir, eso no es así. ¿Sí? Oiga, hermano, siga, vamos a seguir. Felipe fue directamente a Samaria, así dice ahí. El último lugar que escogería un judío. Perdóneme por levantar la voz. Allá en México me dice, hermano, todo está bien, pero hay gente que cuando ustedes gritan se asustan. Creen que viene otro temblor. Y yo digo, perdónenme, es que los panameños, los colonenses somos bulleros. Yo vengo de Calle 8. Allá se pide todo gritado. Oiga esto. Felipe, cuando empieza la persecución, él va directamente a Samaria. Lo que muchos no saben, hermano, que Samaria era el último lugar que escogería un judío debido a los prejuicios religiosos. Prejuicios antiguos, hermano. Mire, escuche, se lo voy a decir, meta eso en su disco duro. Israel tiene 3 provincias: Judá, Samaria y Galilea. Y en las 3 hay diversidad de habitantes. Los judíos puros se quedan en Jerusalén, Judea. Los que se mezclaron, ¿sí? Las 10 tribus que se mezclaron y eso, se establecieron en Samaria. Así que no son judíos puros. Son mitad y mitad judío, mitad mundano. Y Galilea era la ciudad de los gentiles. Por eso la Biblia dice Galilea, ciudad de los gentiles. O sea que los extranjeros se quedaban allí, pero también habían judíos, pero era la provincia de los gentiles. ¿Sí? Así que ellos no tenían problema en cruzar para Galilea y venir de Galilea a Judea, pero en Samaria no se querían quedar, porque ellos dijeron, no, ellos no son judíos. Ya le he dicho, le decían perros, ellos son perros, ellos se mezclaron. ¿Sí? Y cuando empieza la persecución, dice que Felipe, hermano, tal vez nosotros pudiéramos decir, no es que Felipe era impulsivo, no, dice que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Él va a Samaria, a un lugar donde sería el último lugar que llegaría un judío ahí. ¿Por qué? Porque ya venían conflictos viejísimos, muy antiguos. Ellos dicen, no, ellos no, pero Felipe fue allí. Oiga eso, Felipe fue allí. ¿Sí? Su decisión trajo un tremendo mover de Dios en Samaria. Oiga eso, la decisión de ese hombre.
que cualquiera hubiera dicho, no, no vamos para allá, para allá. No, él estaba solo. Él fue solo, hermano. Él fue solo. Si estaban peleando para escapar por su vida, porque estaban matando a los cristianos, encarcelándolos. Él se fue solo, hermano, y él llegó a Samaria y comenzó a predicar la palabra, donde ningún otro judío lo hubiera hecho. Pero él lo hizo. Y cuando ese hombre empieza a predicar la palabra, no solamente la gente comienza a acercarse y a prestarle atención, sino endemoniado. Comienzan a salirse los demonios y gente enferma empiezan a ser sanados. Y dice que la gente unánime, todos querían oír a Felipe. ¿Por qué? Porque un hombre lleno del Espíritu de Dios fue al lugar que Dios había reservado, y ahí, escúcheme, Dios comienza a usar un solo hombre para traer un avivamiento en una sola provincia. Dice que esto, hermano, esto que sucedió en Samaria, no se sabe cómo llegó hasta la capital de Judea, Jerusalén. Hasta allá llegó. En Samaria hay un avivamiento del diablo. ¿Qué el diablo de Dios? Pero si ellos son del diablo, sí, pero ahí está Dios. Dios está con ellos. Están recibiendo la palabra, se están bautizando, sí, están recibiendo sanidad, los endemoniados están siendo liberados. Y llaman a Pedro y a Juan, vayan a ver qué está pasando allá. Y cuando llega Pedro y Juan dicen, no, este movimiento es de Dios. Lo único que vemos es que no han recibido el Espíritu Santo. Y comienzan a poner la mano sobre la gente y la gente comienza a recibir el Espíritu Santo. Oiga eso, hermano, tremendo. Tremendo lo que la historia cuenta. Siga leyéndolo en su casa. Ahora, en medio, esto es lo tremendo, hermano, escuche esto. En medio de todo este éxito, en medio de esta efervescencia, hermano, un solo hombre. Imagínese, hermano, imagínese que cualquiera de nosotros, cualquiera, hermano, cualquiera, nos vayamos, busque un lugar que usted quiere buscar, cualquiera. Dígame un lugar, en la costa arriba, en la costa abajo, en la carretera, y usted se va solo. Y comenzamos hoy aquí, hermano, fulanito de tal se fue solo a predicar allá. Sí, porque las circunstancias, hermano, y Dios lo está usando. Dios lo está usando. Y va Pedro y va Juan y también ven, no, esto es de Dios. Y oiga lo que dice la historia. Por eso siga leyendo en su casa. Dice que en medio de esa efervescencia, Dios otra vez le habla a Felipe y le dice, Felipe, deja todo esto y vete ahora para el desierto. ¿What? ¿Qué cosa? ¿Tú viste lo que yo hice aquí? Pero Felipe sabía que él no había hecho nada. Todo lo había hecho Dios. Y ese es lo bueno de esto, hermano. Este es lo bueno de esto. Cuando tú sabes que lo que tú haces, eso se convierte en éxito, en gloria, y tú le das la gloria a Dios, esa gloria te va a acompañar donde tú vayas. Tú estás tocando un saxofón, tú estás tocando un teclado, tú estás tocando lo que sea, tú estás cantando, y tú ves que Dios te está respaldando. Si todo el tiempo tú dices, no, hermano, no soy yo, es Dios, yo me conozco, yo no sirvo para nada, es Dios, esa gloria te va a acompañar a toda parte, porque tú le estás dando la gloria a Dios. Sí, pero tú dices, y no has visto la mejor parte. ¿Qué mejor parte, hermano? No somos nosotros. Oiga, Felipe estaba en un movimiento, hermano, imagínense, cualquiera de ustedes, cualquiera, porque Dios lo puede hacer. Un día yo agarro a cualquiera, dirigido por Dios. Olmedo, vente a predicar. Yo, pastor, gloria a Dios. Pero lo que el pastor no sabe, que yo tenía 2 años orando por esto. El día, ¿cuándo llegará el día de el día de mi suerte? Es una canción mundana, no vamos a decir eso. Digna, ¿te acuerdas? Tú de una vez la cogiste. Sí, es una canción mundana. ¿Cuándo llegará mi día? Y llegó el día, hermano. Y ahora Dios comienza a usar a Olmedo.
Pero ¿sabe por qué Dios comienza a usar Olmedo? Porque me dice, caballero, deja todo esto y vete para el desierto. Señor, ¿cómo así? El Señor reprenda al diablo, ese no es Dios que me está hablando. ¿Cómo voy a dejar esto si esto está en la efervescencia? Había un avivamiento en toda la provincia, hermano, en toda la provincia. Y Dios le dice que deje todo eso para ir a atender, escúcheme, a un negrito. A un negrito, oiga la referencia del que iba a entender, que no tenía órganos de reproducción, no podía reproducirse, era eunuco. Oiga eso. Y a buscar yo a ese negro en el desierto. Pero él dejó todo, hermano. Felipe dejó todo y buscó ese negrito. Y mire, ¿sabe? La gente de Dios concluye, oiga, la gente de Dios concluye que la obediencia de Felipe en obedecer a Dios y ir a darle la palabra a ese negrito, eunuco de Etiopía, lo más seguro que fue el instrumento de Dios para traer también un avivamiento allá en Etiopía. Y sabe, cuando yo meditaba en esto, Dios me ayude y nos ayude a todos los que somos religiosos. Porque muchas veces, hermano, ¿sabe cómo nos ponemos nosotros? Tú tienes una pasión por Dios, porque ese hombre, ese eunuco tenía una pasión por Dios. ¿Por qué tú sabes que tenía una pasión por Dios? Porque él iba leyendo la Biblia. Y oiga, Dios seguro que lo usó en su país sin haber ido al instituto bíblico, ni a una escuela de capacitación ministerial, ni a la escuela dominical. Yo pienso que todo lo que acabo de decir son recursos que debemos de utilizar. Pero ¿sabe qué Dios me está diciendo en estos días? Cuando alguien tiene un encuentro conmigo y de veras tiene un encuentro conmigo, no lo prive a que me sirva y predique la palabra de Dios. No lo prives, déjalo, porque no es él, soy yo. Así dice el Señor. Todo lo que Dios necesita, gente dócil, que se deje usar por el Señor, que sabe que no, yo no fui, si yo no he ido ni a la escuela dominical ni fui a la escuela de capacitación de caballeros, ni fui al instituto bíblico, la denominación, no fui a ningún lado. Es Dios, fue Dios, hermano. Para que nosotros veamos, tenemos que romper ese paradigma de aquí. No, él no lo puede usar. No, ¿por qué no lo puede usar? ¿Por qué no? Pero tú no quieres que lo use y Dios sí lo quiere usar. ¿Y quién es el que vale aquí? ¿Quién es el que vale? Dios. Si Dios quiere que lo use, déjalo. Dios sabe lo que está haciendo. De pronto está viendo algo en esa persona que no ha podido ver en años en mi vida. En mi vida. Entonces nos molestamos. Ese acabó de llegar y ya lo pusieron allí. Sí, Dios lo puso allí. Dios sabe por qué lo puso allí. Oiga eso, hermano. En medio de toda esta efervescencia de Felipe en Samaria, en medio de todo este éxito y entusiasmo de lo que estaba pasando, hermano, ahora Dios guía a Felipe para que dejara Samaria y se dirigiera al desierto para tener una cita con un eunuco etíope. Oiga, no era ni judío, hermano, un extranjero que había visitado Jerusalén. Oiga, un extranjero que había visitado Jerusalén. Lo que nadie estaba viendo, Dios lo estaba viendo. ¿Y qué dice la historia, hermano? ¿Qué dice la historia? Que Felipe fue de inmediato. Felipe no se puso a cuestionar con el Señor. Señor, déjame un tiempecito más aquí y yo voy a ir saliendo al desierto despacito. Sí, yo voy a ir despacito, sí, saliendo del desierto hasta llegar donde. ¿Qué despacito ni qué 8 cuartos? Dice que fue de inmediato, hermano. Hermano, qué tremendo es que Dios encuentre una iglesia. Qué tremendo que Dios encuentre hombres y mujeres que cuando Dios le habla no cuestionan la palabra de Dios. Obedecen de manera inmediata. ¿Usted cree que Felipe no en su mente humana, váyala?
el éxito que estaba dejando, ¿no? Dios me dice que vaya para el desierto, pero en el desierto había algo grande que Dios quería hacer también. Porque los hombres de Dios son hombres de multitudes y de soledad. ¿Sí? Ellos no andan buscando la gloria del hombre. No, aquí me van a aplaudir, allá ese negrito no me va a aplaudir. Y el hombre fue. Y mire, dice que cuando él terminó de hacer todo con este etíope, dice que fue transportado por el Espíritu de Dios. Yo me quedo leyendo esos pasajes y busco otra Biblia para ver cómo dice, ¿cómo es eso? Que yo estoy aquí y Dios me transporta a otra provincia. Yo he oído testimonio de eso. Yo oí el testimonio hace años de un pastor que necesitaba estar en una campaña y hubo un derrumbe y un desbordamiento y todo, y el carro no podía pasar. Y la gente dice que vio el carro levantarse, cruzar y llegó al lugar donde tenía que ir. Así Dios hace, hermano. El asunto es que Dios sabe con quién puede hacer eso. Dios sabe con quién puede hacer eso. Lea la historia de Felipe. Dice que cuando él terminó con el eunuco, Dios lo transportó a otro lugar donde quería tenerlo. ¿Y sabe qué es lo que sabe lo que la historia deja entrever? Que Felipe fue un hombre que él iba donde Dios lo tenía preparado para que él fuera a hacer misiones especiales. De desconocido a un promotor de avivamiento. Ese era Felipe. Nunca nadie supo de Felipe. Apareció en la escena, hermano, y ¡pum! Un boom, ¡boom! Explotó. Dios comenzó a usarlo tremendamente. Dios comenzó a usarlo tremendamente. La historia de Felipe termina en Cesarea. Si quieres buscarlo, ¿sí? Creo que en el capítulo, alguien ayúdeme ahí, por favor, se me pasó 8, no. Cuando en el libro de Hechos, creo que él está de vuelta. Él está de vuelta en Hechos capítulo 20. Bueno, quiero decirle, si busca, es fácil. Yo quiero que busquen esto. Busque en la concordancia, busque Felipe. Aquí está. Felipe. Sí. Ajá. Bam. ¿Cuál? 21:8. Busque ese versículo, por favor. Sí, ese mismo es. 21:8. Dice, al otro día, mire lo que dice, 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, mire toda la descripción que se da para que no diga, no, ese otro Felipe, no, uno de los 7, posamos con él, o sea, se quedaron en la casa de Felipe. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿sí? Y sigue hablando de esto. Pero ¿por qué menciono esto? ¿Sí? Porque la historia dice que Felipe terminó ahí en Cesarea, en donde los acontecimientos le permitieron ser anfitrión de Pablo muchos años después de este incidente. Este Pablo, como líder perseguidor de los cristianos, fue usado como instrumento para sacar a Felipe y a otros de Jerusalén para que se cumpliesen los propósitos de Dios. Mire, hermano, mire por qué es tan importante que lo que estamos haciendo, la obra de Dios, tengamos un corazón sano. Porque Felipe estaba en su casa en Cesarea y llegó Pablo y le dice, ¿qué tú vienes hacia aquí?
Si tú me querías matar. ¿Tú no te acuerdas que por tu culpa yo tuve que salir y dejar mi casa y dejé a toda mi familia allá? No. Él entendió que Pablo en esos momentos fue, escúcheme, escúcheme. Si Pablo no se hubiera vuelto un perseguidor de Felipe en aquellos tiempos, Felipe nunca hubiera conocido la gloria de Dios en su vida y en su ministerio. Para que usted vea que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón de ser. Todo lo que pasa, hasta lo que yo no entiendo. No entiendo nada, Señor, yo no entiendo nada. Pero mire, ahora Felipe estaba en su chanting con sus 4 hijas y llega Pablo. Usted sabe que esos hombres vivían persiguiéndolo, porque lo que tú siembras, tú ciegas, tú perseguías, ahora te están persiguiendo a ti. ¿Sí? Ahora él llega y él lo recibe. Felipe lo recibe, ¿sí? Y no le dice, no, tú no puedes entrar a esta casa, tú no eres digno de entrar aquí. No, para que usted vea el espíritu que tenía este hombre, hermano. Otra vez más, escuche, necesitamos aprender que no se le puede servir a Dios con un corazón dañado. Y ustedes, que el Espíritu de Dios lo está trayendo los martes, porque los martes Dios está teniendo un trato especial con cada uno de nosotros. Los martes, pastor, pero yo no sé qué Dios está haciendo conmigo. Yo pudiera cada martes, yo pudiera de veras. Yo le mencioné el otro día el caso de Mariana. Un martes tú estabas aquí con un malestar que tenías días. Pero ¿qué pasó ese martes, Mariana? ¿Qué pasó? El Señor me sanó. Ya así de sencillo. No vamos a decir, hermano, yo vi 4 ángeles que bajaron en carreta y las carretas tenían 4 caballos, 2 blancos y 2 negros. ¿Qué? Y ya tenía días y vino ese martes y se paró aquí. Y ese martes Dios hizo la obra. Y eso es lo que estamos diciendo que está pasando cada martes. Cada martes está pasando eso aquí. Está pasando eso aquí. Ahora, ¿por qué hoy hemos hablado de Felipe? Si usted es un seguidor de Cristo, la vida de Felipe debe representarle un desafío. Oiga, si tú amas a Dios y tú quieres agradar a Dios, la vida de Felipe debe volverse para nosotros, debe representar para nosotros un desafío, hermano. Él no era uno de los 12 apóstoles. Él no era uno de esos grandes personajes que se escribieron libros de ellos. No era nadie. Era un hombre que buscaba a Dios silenciosamente. Cuidaba su testimonio, se llenaba del Espíritu y leía mucha Biblia. ¿Por qué usted sabe que leía mucha Biblia? Porque gozaba de sabiduría. Y estudiar la Biblia da sabiduría. Sí. Y mire, se convirtió en un hombre que para cualquier seguidor de Cristo representa un desafío. Y quiero terminar esta noche con una pregunta. ¿Qué tan parecido al espíritu de Felipe dirían los demás que es usted? ¿Qué tan parecido al espíritu de Felipe es tu vida? ¿Qué tan parecido? ¿Qué tan parecido al espíritu de Felipe es mi vida? Dile al que está a tu lado, ¿qué tan parecido al espíritu de Felipe es tu vida? Porque si no se parece, oiga, si no se parece, Dios quiere que se parezca. Mire, escúcheme, en este tiempo Dios necesita gente. Escúcheme, por favor. Dios necesita gente para llevarla allá. Pero cuando la cosa te prendía allá, Él va a dejar a otro allí. Ahora vente para acá. Y cuando tú termines de hacer, ahora vete para allá. Y cuando tú termines allá, ahora vete para allá. Dios necesita gente así para estos tiempos. Pero esa gente tiene que tener un espíritu igual al espíritu de Felipe. Que ellos no están buscando gloria de hombre. Ellos están buscando agradar a Dios. Ese es todo lo que ellos están buscando, agradar a Dios. Señor, dime a dónde yo tengo que ir
que no importa si es un desierto, pero yo voy a ir. Yo voy a ir. Incline su rostro. El ministerio que suba, por favor, incline su rostro. Aleluya. Porque, hermano, si Dios está buscando hombres y mujeres que se parezcan al espíritu de Felipe, pero nosotros no tenemos ese espíritu, entonces Dios va a impartir ese espíritu esta noche aquí. Todo lo que quieren ese espíritu, Dios lo va a impartir esta noche aquí. Y si hay alguien que quiere ese espíritu, venga aquí. Busque el lugar que usted quiera ponerse, pararse, para que esta noche Dios ponga ese espíritu en su vida. Dios lo ponga. Aleluya. Hable a solas con Dios. No me pare bola a mí. ¿Sí? Usted no vino aquí por mí. Hable con Dios. Empieza a hablar con Dios. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí, hermano. Y en la medida que tú dispongas tu espíritu, Dios te va a impartir el espíritu que Él quiere que nosotros tengamos para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. En la medida que tú dispongas tu espíritu. Como tú en la tierra, oh Señor, precioso e inigualable su valor. Nada en este mundo saciará